Antes de empezar el día, hay una decisión que define no solo la jornada, sino la manera en que caminarás a lo largo de todo este año. Vivir expuesto o vivir cubierto. El Salmo 91 no es solo una oración para momentos difíciles, es una estrategia espiritual para establecer un escudo permanente que te acompaña día tras día. Cuando comienzas el año bajo este escudo, no avanzas desde el temor, sino desde la protección. Muchas personas entran a un nuevo año con expectativas, pero también con miedos silenciosos. Miedo a repetir errores, a enfrentar dificultades inesperadas, a no tener fuerzas suficientes para lo que viene. Hoy no comienzas desde esa incertidumbre. Hoy eliges establecer un escudo espiritual antes de empezar el día. Un escudo que no se rompe con el tiempo ni depende de las circunstancias. El Salmo 91 enseña que quien habita al abrigo del Altísimo no vive a la defensiva, vive resguardado, vive consciente de que hay una cobertura activa que lo rodea. Este escudo espiritual no elimina los desafíos del año, pero sí define cómo los enfrentas. Ya no caminas solo, ya no cargas todo sobre tus hombros, ya no reaccionas desde el miedo. Establecer un escudo espiritual para todo el año comienza con una decisión diaria. Antes de empezar el día, eliges habitar en el refugio. Elegir habitar significa permanecer. No visitar solo cuando algo va mal. Significa comenzar cada jornada recordando que tu vida, tus decisiones, tu familia y tu camino están bajo protección divina. Declara en voz alta: este año camino bajo el escudo espiritual del Salmo 91. Cuando esta declaración se vuelve una convicción, algo se ordena por dentro. La ansiedad pierde fuerza. El temor deja de anticiparse al futuro. El corazón se estabiliza. No porque todo esté claro, sino porque ya no estás expuesto. Este momento no es casual. Dios te invita a comenzar el día y el año desde una posición de cobertura, no desde la urgencia, desde la fe, no desde la preocupación, desde la confianza, no desde la inseguridad. El escudo espiritual que hoy comienzas a establecer no es temporal, es una protección que se renueva mientras permaneces bajo su abrigo. Antes de continuar, suscríbete. Este espacio existe para ayudarte a comenzar tus días y tu año con palabra, protección y dirección espiritual. Al suscribirte, eliges caminar acompañado y cubierto durante todo el proceso. Da like como tu amén visible. Es una forma sencilla de declarar que deseas vivir este año bajo el escudo espiritual de Dios. Comparte esta oración con alguien que esté comenzando el año con temor o incertidumbre. El escudo que compartes también se afirma sobre tu vida. Escribe en los comentarios: este año vivo bajo el escudo espiritual del Salmo 91. Ahora entramos conscientemente bajo el Salmo 91 como un escudo espiritual permanente, no solo para este día, sino para todo el año que tienes por delante. Esta oración no fue dada para momentos aislados de peligro, sino para establecer una cobertura continua que acompaña cada etapa, cada decisión y cada proceso a lo largo del tiempo. Comenzar el año bajo este salmo es decidir no caminar expuesto en ningún momento. La Escritura declara que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar significa permanecer, establecer residencia espiritual, hacer del refugio tu posición constante. Hoy declaras que no entras y sales de la protección según las circunstancias. Tu vida queda establecida bajo la sombra protectora de Dios durante todo el año, en los días buenos y en los días difíciles. El Salmo 91 afirma: diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta confesión no es solo una frase, es una decisión anual.
Declaro que este año no será gobernado por el miedo, la ansiedad ni la incertidumbre. Será gobernado por la confianza. Cada mes, cada semana y cada día quedan alineados bajo esta declaración de fe y refugio. La palabra también dice que Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto habla de peligros que no ves, de errores evitados, de situaciones que nunca llegan a tocarte porque el escudo espiritual actúa antes. Declaro que durante este año toda trampa invisible queda desactivada, que todo peligro oculto pierde acceso, que ninguna estrategia contraria prospera bajo esta cobertura. No temerás al terror nocturno ni a la saeta que vuele de día. Esta promesa abarca todo el ciclo del tiempo. Declaro que este año el temor no gobernará tus noches ni tus días, que la ansiedad no marcará el ritmo de tus decisiones, que la paz se establece como ambiente interior mientras avanzas por cada estación del año. Ahora, con reverencia y autoridad espiritual, declaramos conforme al Salmo 91 para esta cobertura anual. Declaro que toda amenaza invisible queda anulada. Declaro que todo ataque espiritual pierde fuerza. Declaro que toda atadura emocional injusta se rompe. Declaro que todo patrón repetitivo de temor se corta. Declaro que toda opresión que intentaba limitar tu avance queda sin efecto. Declaro que la protección divina rodea cada área de tu vida durante este año. Declaro que el escudo espiritual del Altísimo permanece activo día tras día. La Escritura afirma que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no significa ausencia de desafíos alrededor, significa preservación personal. Declaro que este año eres guardado aun cuando otros se agitan, que permaneces firme aun cuando el entorno es inestable, que la cobertura del Salmo 91 te distingue y te preserva. Llegamos al clímax de esta proclamación. Porque has puesto al Señor como tu refugio, ningún mal te sobrevendrá. Dios da orden a sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos tus caminos durante todo el año. Te guardan al comenzar proyectos, al tomar decisiones, al enfrentar cambios y al atravesar procesos. El escudo espiritual no se debilita con el tiempo, se renueva constantemente. Hoy el Salmo 91 queda establecido como un manto permanente sobre este año de tu vida, no como reacción al miedo, sino como una postura consciente de fe. Caminas cubierto, avanzas protegido, y bajo este escudo espiritual, el año se vive con mayor paz, firmeza y confianza. Escribe en los comentarios: este año camino bajo el escudo espiritual permanente del Salmo 91. Ahora afirmamos con autoridad espiritual el escudo del Salmo 91 como defensa permanente contra todo mal a lo largo de este año. No se trata de una protección momentánea ni limitada a un solo día, sino de un resguardo continuo frente a ataques visibles e invisibles que buscan debilitar la fe, la paz y la estabilidad interior. Vivir bajo este escudo es caminar sin exposición espiritual, aun cuando no percibas los peligros que te rodean. El Salmo 91 revela que Dios no solo protege cuando el ataque llega, sino que actúa antes de que el daño se manifieste. Declaro que este año no avanzas vulnerable. Cada mes, cada etapa y cada proceso quedan cubiertos por una defensa divina activa. Ninguna amenaza tiene permiso para instalarse en tu mente, en tu espíritu ni en tu camino. Muchos ataques no se presentan como crisis evidentes, sino como desgaste progresivo, temor constante, confusión interior o presión emocional que se acumula con el tiempo. Hoy esas influencias son detenidas. Declaro que todo intento de ataque invisible queda neutralizado, que ninguna opresión espiritual logra establecerse, que el escudo del Altísimo actúa silenciosamente
pero con firmeza, protegiendo tu vida durante todo el año. Ahora, con convicción y autoridad en intercesión, declaramos conforme al Salmo 91 para esta protección anual. Declaro que toda cadena invisible se rompe. Declaro que toda atadura emocional pierde control. Declaro que todo lazo espiritual injusto cae. Declaro que todo patrón repetitivo de ataque se corta. Declaro que toda opresión que intentaba debilitarte queda anulada. Declaro que la defensa divina se activa de manera constante. Declaro que el escudo del Altísimo rodea tu vida día y noche durante este año. La Escritura afirma que Dios libra del lazo del cazador. Esto habla de trampas preparadas, de ataques planificados y de peligros que no percibes a tiempo. Declaro que este año toda trampa queda desactivada antes de alcanzarte, que toda estrategia contraria pierde dirección, que ningún ataque prospera bajo esta cobertura espiritual establecida. Llegamos al clímax de esta intercesión. Declaro que ninguna fuerza contraria tiene autoridad sobre tu año. Todo espíritu de temor retrocede. Toda influencia opresiva se disuelve. Dios da orden a sus ángeles acerca de ti para guardarte en todos tus caminos, no solo en momentos críticos, sino en cada etapa del año. La protección no se interrumpe con el paso del tiempo. Este año no reaccionas al mal. Lo anticipas con fe y oración. No enfrentas los meses a la defensiva. Los atraviesas cubierto. El escudo del Altísimo no se debilita ni se agota. Permanece firme mientras avanzas en proyectos, tomas decisiones y atraviesas procesos. Bajo esta defensa, el mal no avanza y la paz se afirma. Permanece consciente de esta protección durante todo el año. Cada vez que surja inquietud, recuerda que no estás expuesto. El escudo espiritual ya fue establecido y permanece activo. Escribe en los comentarios: este año, el escudo del Altísimo me protege de todo mal. Ahora extendemos el escudo espiritual del Salmo 91 de manera específica y consciente sobre tu hogar, porque la cobertura de Dios no solo guarda a la persona, también establece un ambiente seguro donde la vida se desarrolla. El hogar es más que un espacio físico, es el lugar donde se descansa, se conversa, se decide y se renueva el ánimo. Cuando este espacio está cubierto, la paz se vuelve constante y el desgaste disminuye. La palabra nos recuerda que Dios es refugio y fortaleza, y esa verdad se manifiesta en los lugares donde habitas. Declaro que, en este momento, la protección integral de Dios se establece sobre tu casa para todo el año. Cada habitación, cada entrada, cada rincón cotidiano queda bajo un blindaje espiritual continuo. El hogar no queda vulnerable en ninguna estación del año. Permanece guardado. Muchas veces la tensión, la inquietud o el cansancio se filtran en el ambiente sin una causa visible. Hoy esa carga se disuelve. Declaro que toda presión espiritual acumulada en el hogar pierde fuerza, que toda influencia que robaba la paz queda anulada. Donde había inquietud, comienza a establecerse descanso. Donde había desgaste, comienza a sentirse estabilidad. La Escritura afirma que el que habita bajo el abrigo del Altísimo no teme al mal que acecha. Esta promesa alcanza también el entorno familiar. Declaro que ninguna amenaza invisible tiene permiso para operar en tu hogar durante este año. Que ningún conflicto innecesario se fortalece. Que ninguna opresión espiritual se instala como norma. El blindaje espiritual actúa de forma silenciosa pero constante. Ahora, con autoridad intercesora y convicción profética, declaramos sobre tu hogar para este año. Declaro que toda influencia contraria pierde acceso. Declaro que toda opresión espiritual que afectaba el ambiente cae.
Declaro que todo patrón repetitivo de tensión doméstica se corta. Declaro que toda carga emocional acumulada se disuelve. Declaro que la paz de Dios gobierna cada espacio del hogar. Declaro que el blindaje espiritual rodea esta casa día y noche. Declaro que la protección divina permanece activa durante todo el año. Llegamos al clímax de esta intercesión. Declaro que tu hogar se convierte en un refugio espiritual permanente, un lugar donde el descanso es posible, donde la mente se aquieta, donde el corazón se siente seguro. Dios da orden a sus ángeles para guardar este espacio de manera continua. El cuidado divino no depende de horarios ni de circunstancias. Permanece firme durante todo el año. La protección integral del hogar también alcanza a quienes entran y salen. Declaro que las conversaciones se vuelven más pacíficas, que las relaciones se suavizan, que la ansiedad no domina el ambiente. El hogar deja de absorber la presión del mundo exterior y comienza a reflejar la cobertura del cielo de forma constante. Este año no vives en un espacio expuesto. Tu casa está guardada, está sostenida, está cubierta por una protección que no se debilita con el tiempo. Y bajo este blindaje espiritual, la vida cotidiana se desarrolla con mayor serenidad, seguridad y paz interior. Permanece afirmando esta verdad durante el año. Un hogar cubierto espiritualmente se convierte en fuente de estabilidad para todos los que lo habitan. Escribe en los comentarios: mi hogar vive bajo blindaje espiritual y paz durante todo este año. Ahora dirigimos esta oración de manera específica hacia tu familia, porque cuando se establece un escudo espiritual para todo el año, ese cuidado no se limita a una sola persona. La protección de Dios se extiende sobre cada vínculo, cada relación y cada proceso familiar. El corazón descansa cuando sabe que quienes ama no caminan expuestos, sino guardados bajo el refugio del Señor. La palabra nos enseña que Dios es refugio y fortaleza para quienes confían en Él, y esa verdad se manifiesta de manera especial en la familia. Declaro que en este momento el escudo espiritual anual se extiende sobre cada miembro de tu familia, los que están cerca y los que están lejos, los que comienzan el año con ánimo y los que lo inician con preocupación. Ninguno queda fuera del cuidado divino. A lo largo del año, la familia atraviesa distintas etapas, decisiones, cambios y desafíos. Hoy no enfrentas ese recorrido con temor. Declaro que cada estación del año queda bajo protección, que los meses no traen desgaste innecesario, que las decisiones familiares no se toman desde la ansiedad, que la paz comienza a establecerse como base constante en el hogar. Muchas veces la preocupación por la familia se expresa como una carga silenciosa que acompaña todo el año. Hoy esa carga se entrega. Declaro que el temor por lo que pueda pasar pierde fuerza, que la ansiedad por el futuro familiar se aquieta, que el corazón aprende a confiar en que Dios guarda incluso aquello que tú no puedes controlar. Ahora, con intercesión pastoral y firmeza espiritual, declaramos sobre tu familia para todo este año. Declaro que toda preocupación excesiva pierde dominio. Declaro que toda carga emocional heredada del miedo se disuelve. Declaro que todo lazo espiritual injusto que afectaba la armonía familiar cae. Declaro que todo patrón repetitivo de tensión o conflicto se corta. Declaro que toda opresión que robaba la paz familiar queda anulada. Declaro que la protección de Dios rodea a cada integrante durante todo el año. Declaro que la seguridad espiritual se afirma en cada etapa que atraviesan. La protección familiar no se limita a evitar peligros visibles. Abarca pensamientos, emociones, decisiones y caminos. Declaro que este año la familia camina con mayor claridad,
con conversaciones más serenas y con un ambiente emocional más estable. Donde antes había tensión constante, comienza a surgir descanso. Donde había incertidumbre, comienza a establecerse confianza. La Escritura afirma que Dios da orden a sus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos. Esta promesa se extiende a tu familia durante todo el año. Declaro que hay cuidado divino en las salidas y en los regresos, en el trabajo, en los estudios, en cada responsabilidad diaria. Aunque no puedas estar presente en todo momento, Dios sí está. Y su cuidado no se interrumpe. Hoy decides no cargar el peso de protegerlo todo por tus propias fuerzas. Entregas a tu familia a Dios con fe y descansas en su fidelidad. El escudo espiritual ya fue establecido. La intercesión ya fue hecha. Y mientras el año avanza, la paz se mantiene porque sabes que quienes amas están guardados. Permanece afirmando esta verdad durante el año. Una familia cubierta espiritualmente camina con mayor serenidad, aun cuando enfrenta desafíos. El cuidado de Dios no falla, no se debilita y no se agota con el paso del tiempo. Escribe en los comentarios: este año mi familia vive bajo el escudo espiritual y la protección de Dios. Ahora afirmamos con convicción que un año cubierto espiritualmente no se vive a la defensiva, se camina en victoria. La cobertura del Salmo 91 no solo protege del mal, también posiciona tu vida bajo autoridad espiritual. Cuando comienzas el año desde este lugar, no avanzas reaccionando a las batallas, avanzas desde una postura de triunfo que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. La palabra nos recuerda que quienes confían en el Señor no son vencidos por las fuerzas contrarias. La victoria espiritual no se trata de ausencia de conflictos, sino de caminar, sabiendo que ninguna batalla tiene poder para definir tu destino. Declaro que este año no será gobernado por el miedo, la opresión ni la derrota. Será marcado por autoridad, firmeza interior y superación constante. Muchas luchas que intentan desgastar a lo largo del año no se manifiestan de forma visible. Algunas aparecen como cansancio prolongado, desánimo repetitivo, pensamientos de fracaso o sensación de estar siempre resistiendo. Hoy, esas batallas pierden ventaja. Declaro que la cobertura espiritual activa victoria incluso en los procesos silenciosos. Que la fe no se debilita con el paso de los meses. Que la autoridad en Cristo se mantiene firme de principio a fin. Ahora, con espíritu de guerra espiritual y proclamación profética, declaramos sobre este año: declaro que toda batalla visible queda bajo control divino. Declaro que toda lucha invisible es confrontada y vencida. Declaro que toda cadena espiritual que intentaba limitar el avance se rompe. Declaro que toda opresión que buscaba desgastar el ánimo cae. Declaro que todo patrón repetitivo de derrota se corta. Declaro que la autoridad espiritual en Cristo se activa plenamente. Declaro que la victoria de Dios gobierna cada etapa de este año. La Escritura enseña que Dios da orden a sus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos. Esto significa que incluso las batallas que no ves ya están siendo tratadas. Declaro que este año Dios pelea por ti donde tú no llegas. Que su victoria se manifiesta antes de que los conflictos se intensifiquen. No caminas hacia el desgaste, caminas hacia la superación sostenida. Llegamos al clímax de esta proclamación. Declaro que este año la victoria espiritual se afirma como una realidad constante, no como un momento aislado, sino como una posición estable. Las circunstancias no dictan tu rumbo. El temor no gobierna tus decisiones. La autoridad de Dios dirige cada paso, cada proyecto y cada proceso que atraviesas. Este año
No avanzas con mentalidad de supervivencia. Caminas con conciencia de victoria. La guerra no define tu identidad. La cobertura espiritual sí. Y bajo esta autoridad, enfrentas desafíos con firmeza, atraviesas procesos con seguridad y avanzas con paz interior. Permanece afirmando esta verdad a lo largo del año. La victoria espiritual no se desgasta con el tiempo. Se sostiene mientras permaneces bajo el escudo de Dios. Escribe en los comentarios: este año camino en victoria espiritual bajo la autoridad de Dios. Ahora entramos en un tiempo de renovación profunda, porque una cobertura espiritual sostenida no solo protege del mal, también renueva las fuerzas a lo largo de todo el año. No se trata de comenzar con ánimo para luego agotarse a mitad del camino, sino de recibir una fortaleza constante que acompaña cada etapa, cada proceso y cada desafío. Bajo esta cobertura, el espíritu no se consume, se sostiene. La renovación espiritual no siempre llega como un impulso emocional intenso. Muchas veces se manifiesta como estabilidad, como resistencia tranquila, como una capacidad nueva de continuar sin perder el equilibrio interior. Declaro que en este momento tu espíritu comienza a recibir fuerzas frescas. Donde había cansancio acumulado, surge alivio. Donde había desgaste silencioso, se establece firmeza interior. No una fuerza forzada, sino una fortaleza que se renueva día tras día. A lo largo del año, las exigencias pueden variar. Hay momentos de avance y momentos de espera. Hay etapas de claridad y otras de incertidumbre. Declaro que esta cobertura espiritual sostiene tu fe en todas ellas, que no te quiebras cuando las cosas no avanzan rápido, que no te vacías cuando las responsabilidades se multiplican. La fortaleza interior se convierte en un recurso constante y no en algo que se agota. Ahora hacemos una declaración devocional y profética, enfocada en la renovación sostenida durante el año. Con esperanza firme, declaro que todo agotamiento espiritual progresivo comienza a disiparse. Declaro que toda debilidad interior pierde dominio. Declaro que todo desánimo repetitivo se transforma en estabilidad. Declaro que todo patrón de cansancio emocional se corta. Declaro que toda carga interna que debilitaba la fe queda aliviada. Declaro que el espíritu recibe fuerzas nuevas para cada etapa del año. Declaro que la renovación espiritual se afirma de manera continua. La fortaleza espiritual no significa no sentir cansancio nunca. Significa no quedarse atrapado en él. Declaro que este año sabes cuándo avanzar y cuándo descansar. Que reconoces tus límites sin culpa. Que te permites renovar fuerzas sin sentirte débil. Bajo la cobertura espiritual, el descanso también es parte del proceso y no una señal de fracaso. Esta renovación interior transforma la forma en que enfrentas los meses. Declaro que tu fe no se apaga con el tiempo, que no pierdes esperanza a mitad del camino, que el espíritu se mantiene firme aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. La fortaleza sostenida te permite atravesar procesos largos sin perder el centro. Hoy no necesitas demostrar fuerza constante. Puedes simplemente caminar renovado. La cobertura espiritual no te exige más de lo que puedes dar. Te sostiene, te afirma, te renueva cuando lo necesitas. Y mientras permaneces bajo este escudo, la fortaleza interior se vuelve parte de tu manera de vivir. Permanece consciente de esta renovación durante todo el año. Cada vez que aparezca el cansancio, recuerda que no estás caminando solo. La cobertura espiritual sigue activa y la fortaleza se renueva una y otra vez. Escribe en los comentarios: este año mi espíritu se renueva y camino sostenido bajo la cobertura de Dios. Ahora entramos en un tiempo de alineación interior, porque un escudo espiritual
no solo protege del mal, también ordena el rumbo. Cuando la vida está cubierta, las decisiones dejan de nacer desde la confusión y comienzan a formarse desde la claridad. Renovar propósitos no significa inventar algo nuevo por presión. Significa ajustar el corazón para caminar en la dirección correcta, conforme a la voluntad de Dios. Al comenzar un año bajo cobertura espiritual, muchas preguntas surgen de manera natural. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisiones ajustar? ¿Qué puertas cerrar y cuáles atravesar? Hoy no enfrentas estas preguntas desde la ansiedad. Declaro que el escudo espiritual del Salmo 91 crea un ambiente interno donde la dirección se aclara con serenidad. No todo se revela de una vez, pero lo esencial comienza a ordenarse. La palabra nos recuerda que Dios endereza los pasos de quienes confían en Él. Esto no significa ausencia de decisiones, significa guía constante. Declaro que este año tus decisiones no nacen desde la prisa ni desde el miedo. Nacen desde un enfoque espiritual más claro. Lo que antes parecía confuso comienza a alinearse. Lo que no correspondía empieza a perder atractivo. El propósito se depura. Renovar propósitos también implica soltar direcciones que ya no edifican. Declaro que este año tienes la claridad para dejar atrás caminos que desgastan y abrazar procesos que construyen. No por obligación, sino por convicción interior. El escudo espiritual protege tu mente de decisiones impulsivas y tu corazón de desvíos innecesarios. Ahora hacemos una declaración profética y devocional, enfocada en propósito y dirección para este año. Con claridad y decisión, declaro que toda confusión sobre el rumbo comienza a disiparse. Declaro que toda decisión tomada desde el temor pierde fuerza. Declaro que todo camino que no alineaba con la voluntad de Dios se cierra. Declaro que toda dirección correcta comienza a afirmarse con paz. Declaro que todo patrón repetitivo de desorden se corta. Declaro que el propósito divino se vuelve más claro. Declaro que mis pasos son alineados con la voluntad de Dios durante este año. El escudo espiritual no te obliga a caminar, te protege mientras caminas. Declaro que este año avanzas con mayor seguridad interior, que no te paralizas por miedo a equivocarte, que confías en que Dios corrige, guía y sostiene aún en el proceso. La dirección divina no se pierde fácilmente cuando el corazón permanece cubierto. Renovar propósitos también trae enfoque. Declaro que este año no te dispersas con facilidad, que sabes decir no cuando es necesario, que sabes esperar cuando corresponde, que reconoces las señales de confirmación y también las advertencias silenciosas. La claridad espiritual se convierte en una compañera constante. Hoy no caminas a la deriva, caminas con propósito renovado, con dirección ajustada y con la confianza de que Dios guía cada paso bajo su cobertura. El escudo espiritual no solo te guarda del peligro, también te mantiene en el camino correcto. Permanece afirmando esta alineación durante todo el año. Cuando surjan decisiones importantes, recuerda que no estás solo para elegir. La voluntad de Dios sigue actuando mientras permaneces bajo su cuidado. Escribe en los comentarios: este año mis decisiones y mi camino están alineados con la voluntad de Dios. Ahora entramos en un espacio de calma profunda, porque vivir bajo un escudo espiritual no solo protege del peligro, también cuida la mente y estabiliza las emociones a lo largo del año. Muchas veces la ansiedad no aparece por un evento puntual, sino por la sensación constante de estar expuesto, de tener que preverlo todo o de cargar con el peso del futuro. Bajo este escudo, esa presión comienza a soltarse. La paz mental no significa que no existan responsabilidades,
Significa que la mente deja de vivir en estado de alerta permanente. Declaro que, al vivir bajo la cobertura espiritual del Salmo 91, tu interior aprende a descansar incluso mientras el año avanza con sus desafíos. Los pensamientos ya no corren sin control. La mente encuentra un ritmo más sereno. El corazón deja de anticipar amenazas que aún no existen. A lo largo del año, la ansiedad suele alimentarse de preocupaciones acumuladas, decisiones pendientes y miedos silenciosos. Hoy esa acumulación se interrumpe. Declaro que el escudo espiritual actúa como un límite para la sobrecarga emocional, que no todo entra en tu mente, que no todo se queda en tu corazón. La calma comienza a establecerse como un estado más frecuente y no como algo excepcional. Ahora hacemos una declaración pastoral y terapéutica enfocada en la paz mental sostenida durante el año. Con ternura y firmeza interior, declaro que toda ansiedad acumulada comienza a disminuir. Declaro que todo pensamiento repetitivo pierde intensidad. Declaro que toda preocupación constante se aquieta. Declaro que todo patrón de inquietud emocional se corta. Declaro que toda opresión interna que robaba el descanso queda anulada. Declaro que la calma interior se establece de manera progresiva. Declaro que la paz gobierna mi mente y mis emociones durante este año. Vivir bajo escudo espiritual cambia la relación con los pensamientos. Declaro que este año no te juzgas por sentirte cansado o inquieto en algunos momentos. Aprendes a reconocer las señales del cuerpo y del alma sin entrar en culpa. La paz no se fuerza, se cultiva. Y bajo esta cobertura, el descanso interior se vuelve accesible una y otra vez. La estabilidad emocional no significa ausencia de emociones, significa equilibrio. Declaro que este año tus emociones no te arrastran con facilidad, que sabes detenerte, respirar y reenfocarte, que la ansiedad no define tu identidad ni tu futuro. Hay un fondo de calma que te sostiene incluso en días intensos. Este descanso mental también transforma la forma en que atraviesas los meses. Declaro que no vives anticipando problemas todo el tiempo, que la mente aprende a habitar el presente con mayor serenidad, que el futuro deja de ser una amenaza constante y se convierte en un proceso que puedes atravesar acompañado. Hoy no necesitas cargar el año entero en un solo día. El escudo espiritual te permite avanzar paso a paso, con menos presión y más confianza. La paz interior no es frágil cuando se apoya en una cobertura constante. Se renueva, se afirma y se vuelve parte de tu manera de vivir. Permanece consciente de esta calma durante el año. Cada vez que la ansiedad intente regresar, recuerda que no estás expuesto, estás cubierto. Y bajo ese escudo espiritual, la mente descansa y el corazón se estabiliza. Escribe en los comentarios: este año vivo con paz mental y estabilidad emocional bajo el escudo espiritual de Dios. Al cerrar esta oración, recibe esta verdad con calma y certeza. Tu año no comienza expuesto ni continuará desprotegido. Has establecido un escudo espiritual firme sobre tu vida, tu hogar, tu familia y tu camino. El Salmo 91 no quedó solo en palabras. Se convirtió en una cobertura activa que te acompaña en cada etapa del año, aun cuando no seas consciente de ello. Declaro que la protección permanece constante, que la paz mental se afirma con el paso de los meses, que la fortaleza interior se renueva cuando el cansancio aparece, que la claridad guía tus decisiones, que la victoria espiritual se manifiesta incluso en batallas que nunca llegas a ver. Todo lo que fue entregado a Dios queda guardado bajo su fidelidad. Que este año camines sin vivir a la defensiva. Que el miedo no gobierne tus pensamientos. Que la ansiedad no marque tu ritmo. Que la confianza sea tu postura diaria.
Que la presencia de Dios sea tu refugio permanente. Hoy no sales de esta oración con más peso, sino con más descanso. No con más preocupación, sino con mayor seguridad interior. El escudo espiritual del Salmo 91 permanece activo hoy, mañana y durante todo el año. No se debilita con el tiempo. Se renueva mientras permaneces bajo el abrigo del Altísimo. Si esta oración edificó tu corazón, permanece conectado. Suscríbete para seguir comenzando tus días y tu año con palabra, cobertura y dirección espiritual. Deja tu like como tu amén visible, ayudando a que otros también establezcan este escudo sobre su vida. Comparte esta oración con quien necesite comenzar el año con paz y protección, porque el cuidado que compartes también vuelve sobre ti. Escribe en los comentarios: este año camino cubierto bajo el escudo espiritual del Salmo 91.